Shabbat queridos amigos. Gracias por esos madrugadores que están aquí hoy. Eh, Vamos a tener una jornada interesante porque vamos a hablar de la Parashá y después de Rosh Hashanah. Bueno, gracias y bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la temida Parashá Kitabó, temida porque habla de las maldiciones y vamos a entender qué son. Esta parasha comienza así, dice: y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto y con él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. La semana pasada vimos Kitetse, que quiere decir cuando salgas, y esta semana es lo contrario, Kitabo, que quiere decir cuando entres. Y entrar es una de las tres mitzvot que justifica que el mundo haya sido creado. Veamos esto. Fíjense que el Midrash nos dice que el sustento, la bendición, las verajot y la gracia llega a este mundo por el mérito de la halá, que es el pan que hacemos en Shabbat, de el maser, que es el diezmo, y de los bikurim, que son las primicias. ¿Cómo lo sabemos? Porque alrededor de estas mitzvot aparece la palabra reshit, que quiere decir primero. Primero lo encontramos en la parashá Shelach Leja, que dice en 15:21, será cuando comas el pan de la tierra, deberás separar un pedazo de masa para Dios. Cuando comas el pan de la tierra, es un poco raro, ¿verdad? Se supone que se trata de el trigo que se ha transformado. Pero ¿por qué nos habla del pan de la tierra? Porque sencillamente nos está hablando de voluntad. Recuerden que Eretz, ¿verdad? Proviene de la palabra razón, que quiere decir voluntad. Entonces, es la voluntad de trabajar, es la voluntad de moverse, es la voluntad de actuar en este mundo. Y de eso tenemos que separar siempre una parte para Dios. Luego tenemos en Bereshit lo mismo. Cuando Dios, en Bereshit bara Elohim, la número 1, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Es decir, el principio, Reshit, es el principio de crear, necesita el otorgamiento de estas primicias, que es Reshit. Ahora veamos quién también es Reshit. Tenemos en Bamidbar 20:24. Y vio a Amalek, y retomando su tema dijo, Amalek es nación Reshit, nación primera, nación de comienzo. Pero su destino es perecer eternamente. Si se ponen a ver, ni el pan, el sustento, ni la creación tienen final, pero Amalek tiene final. Entonces, mis amigos, aquí tenemos una clara dirección de lo que se opone a nuestro progreso, que es lo único que nos lleva a la muerte. Porque el Reshit, fíjense que Mereshit, que es lo que vemos en esta porción, es a partir de lo primero. Y Bereshit es en el comienzo. Entonces, este Reshit que vemos en Amalek, nos los dice la Torá, está destinado a perecer eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Amalek personifica la clipa más dura que existe y es la fuente espiritual y la raíz de todas las 7 naciones enemigas de Israel, los amorreos, los eteos, etcétera, etcétera. Aunque es distinto de ellas.
Fíjense que la conclusión del versículo anterior de la Torá es perecer eternamente. Y esto parece implicar que la clipa de Amalek no contiene ningún elemento que pueda ser elevado, que pueda ser rescatado. En Cábala hay un concepto llamado Beirurim, que quiere decir la selección y el refinamiento de las chispas de la materialidad mediante la elevación, ¿verdad? De esas luces divinas incrustadas en las clipot. Es como, ahí tienen esa imagen, es como un trabajo de selección. Pero la clipa de Amalek, al parecer, no puede ser transformada en algo positivo. Y por lo tanto, llevada a un estado de rectificación. Más bien, la única rectificación de Amalek es su destrucción total. De hecho, según la Torá, la razón de la existencia de Amalek es su destrucción. Y es esto lo que nos dará la supremacía espiritual. Conociendo lo que sucede en lo profundo de nuestra propia alma, cada hombre puede saber cuán intensa es su inclinación al mal y de cuánto nuestra alma animal está siendo oprimida por ella. Por ejemplo, hombre, me cuesta dejar el chocolate. Y eso es que el chocolate tiene más voluntad que mi persona. ¿Qué quiere decir eso? Que Amalek está influyendo ahí. Y resulta que Amalek no se detiene nunca. Nos enfrenta con una prueba a cada paso y nos confunde con pensamientos malsanos, destructivos, siempre profetizando desastre que la mayoría de las veces, gracias a la misericordia divina y a todo lo que hacemos para combatirlo, casi nunca sucede. En el caso del chocolate, ¿cómo Amalek nos confunde? Ay, me aparece un video en donde dice que comer chocolate es bueno para la salud. Pero lo que no estoy escuchando yo es que me está hablando de un cuadradito de chocolate amargo, 90% cacao, que es súper maluco. Eso no, esa parte yo no la escucho. Lo que yo voy a escuchar es el chocolate de leche con bastante azúcar, con muchas avellanas y con todo lo que me gusta para doblegar mi voluntad. Eso es Amalek, esa confusión, esa manera de excusarnos para lograr hacer lo que nos hace mal. Amalek nos incita a equivocarnos y a desviarnos de una cosa a otra mediante artimañas y engaños. A veces nos convence de darle lecciones morales a los otros, a juzgarlos debido a nuestro supuesto alto grado de espiritualidad, lo cual es la trampa más grande porque nos hace sentir superiores o más elevados. En otras ocasiones, la clipa se burla de nuestros esfuerzos espirituales y nos inyecta una falsa humildad. Y además nos convierte en unos defensores de la verdad y la justicia, llenándonos de impotencia. Así podemos reconocerla. Nos quita la paz y a veces la preocupación por los otros no nos deja dormir. Cuando lo que nosotros imaginamos supera la realidad, estamos en Amalek. Es decir, estamos amplificando todos los miedos que nos vienen, vemos el panorama desastroso, eso es una clipa. Y ella es particularmente activa cuando se trata de confundir al individuo mediante sueños que muchas veces pueden ser el resultado de pensamientos diurnos o de mala digestión o de haber comido mucho. En este caso, el alma rimal reúne
todo el poder a su disposición para perturbar. Entonces podemos tener un sueño catastrófico y lo vemos como si fuera profético. Atención con eso. De la misma manera, con respecto a otros asuntos mundanos que no son necesidades corporales, el alma animal despliega toda su astucia para convencer al individuo de que debemos complacernos en los placeres de bebidas, comidas y otros vicios. De lo contrario, no vivimos. Y ahí pongo a mi hija de ejemplo. Mi hija, ella sale poco, pero cuando sale, o sea, ella necesita beber, hacer todo porque ella necesita vivir. Para ella es, si no salgo, no vivo. ¿Entiendes? Tiene 30 años, yo pasé por ahí. Entonces, eh, esto forma parte de la clipa. Todo lo anterior, todo lo que he descrito, sirve para demostrar la gran fuerza de la clipa, cómo ella nos domina. Entonces, ¿cómo podemos decir que realmente la clipa no es una entidad? Ella tiene inteligencia, tiene astucia. ¿Qué nos dice los sabios? La citra arra, que quiere decir el otro lado, es un eufemismo para evitar decir la verdadera palabra negativa que corresponde a este caso. Y se refiere a la contraparte de la santidad en el mundo. Es decir, la citra arra es la contraparte. Y obtiene su alimento espiritual del nivel abarcador de la luz, es decir, de la fuerza vital difundida por la divinidad conocida como el Maquif. De ahí su fuerza, aunque en esencia no goza de realidad intrínseca, es una no entidad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que Amalek, nosotros vemos en la Biblia que dice, destruye niño, ganado, todo. Y si alguien, como mi madre, lee eso, ¿verdad? Va a decir, esto es un Dios asesino. No, aquí nos está revelando la Torah que Amalek es una no entidad, no posee alma. Estamos hablando metafóricamente. Amalek vive vean esos pequeños abanicos que están allí, son un reflejo de el Or Makif, la luz circundante, que es lo que nosotros no logramos hacer entrar en nuestras vidas, porque no lo entendemos, porque no hacemos lo suficiente, por mil y un razones. Entonces, esa luz que queda circundando alrededor de nosotros, la clipa la puede tomar para fortalecerse y para darnos una trampa, pero ella de por sí no tiene vida. Ahora quiero explicarles cómo y por qué funciona la ley de frecuencias semejantes, porque esto está muy relacionado con todo esto. En Génesis 1:27 vemos que dice, y creó Dios al ser humano a imagen de Dios, creándolo a imagen de Dios, creándolos hembra y varón. Existe, mis amigos, el árbol de la vida cósmico, que es el creador. Es un mapa que nos trata de describir cómo las virtudes de la luz se expresan y existen lo creado, que bien, como nos dice la Torah, es lo semejante. Betzelen quiere decir la forma. Esto viene de Yetzirah. Entonces es emociones, es atributos. En otras palabras, el parecido no es físico. Lo semejante es lo emocional. Y lo emocional es lo que le da forma a lo físico. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros vemos el árbol de la vida, nosotros vemos unas figuras que son como un mapa, ya lo he explicado otras veces. Cuando nosotros vemos un mapa mundi, vemos divisiones, vemos rayas, vemos líneas, vemos grados, vemos todo. Pero si vamos fuera de la
Tierra, ¿dónde se fueron esas líneas? Todo desaparece. ¿Por qué? Porque es una representación para nuestra propia interpretación, pero en realidad no existe. Así es el mapa del árbol de la vida. Él nos refleja las cualidades emocionales de lo divino, de esa inteligencia llamada vacío existencial, campo cuántico, como lo quieran llamar, de Dios. Entonces, cada emoción es una onda de frecuencia. Eso ha sido graficado como una cefirot porque es una dimensión, es un área en donde hay ondas de frecuencia, hay un hervidero de energías cósmicas que vibran en una onda de frecuencia diferente a otras emociones, ¿verdad? Ya eso ha sido explicado a nivel físico y lo hemos hablado en otras clases. Pero lo que les quiero decir yo es que no debería haber una interrupción entre las céfiras de lo creado y las céfiras del creador, porque básicamente son la misma cosa. Una es extensión de la otra. Es decir, el creador es emoción o se expresa en emociones y en alguna dimensión nosotros también lo expresamos. Cuando hay diferencias entre la emoción de una dimensión y la emoción del creador, entonces no logra el matrimonio entre las emociones. Por eso les puse esa imagen allí. Hay un tipo sentado esperando a que lo vengan a buscar, pero alrededor hay una cuadrilla de seres con espadas que están o protegiendo a esa persona que está en el medio o lo está aislando. Esa persona que está siendo aislada es el creador, la luz del creador. Y lo que está alrededor es la clipa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que atravesar la clipa. Entonces, si lo semejante, es decir, nosotros tenemos clipot, la interrupción se produce con el creador. Imagínense que por fuera estamos nosotros, por fuera de ese círculo, por fuera de ese aro, estamos nosotros. Queremos entrar, la clipa no nos deja. Quiere decir, estamos desconectados. Entonces, este último es intrínsecamente movimiento. La luz está empujando constantemente para que la clipa se presione y para que podamos fluir naturalmente con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor que está ahí sentado no está sentado realmente. Él está constantemente batiendo su luz, moviendo su luz, de modo de que pueda derretir la clipa. Entonces, perdón, eh, nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver esa presión que la luz ejerce como la clipa, que ejerce sobre la clipa, como un movimiento natural, de modo de que podamos ver el rostro de la clipa. Por ejemplo, si la clipa es abandono, la única manera de que yo vea que tengo una herida que me conecta al abandono es cuando el dolor sale. Y ese dolor, ¿quién lo está provocando? Lo está provocando la luz interna. Es como si estuviera tocando un piano. Está tocando una tecla llamada dolor. Entonces, si yo veo
ese dolor, entonces yo lo puedo atacar. Si no, si yo lo dejo pasar, la luz se va a contraer, se retrae, porque naturalmente el movimiento del Zoom es constante. Y eso es lo que explica que los dolores o las heridas salen cíclicamente. Es decir, hoy me salió, la reduje un poquito, sané un poquito o no sané nada. No puedo más con eso, la luz se retrae. A los 5 años vuelve a salir, o a los 3 años, o a los 3 meses. ¿Por qué? Porque ella se retractó y luego volvió a salir, porque ella va a salir tantas veces sea necesario para poder destruir esa clipa y fluir hacia lo manifestado. Ahora, debemos entender lo que es psicológicamente Amalek para poder combatirlo. Enfrentar a Amalek uno mismo significa superar las fuerzas internas que nos distraen o que nos hacen dudar de nuestro objetivo en la vida. Amalek es una metáfora de obstáculos internos como el resentimiento, la venganza o la autotraición, la cual consiste en la desviación de cada propósito que emprendemos. Amalek no es solo un mandato divino, sino un desafío constante. El Ari de bendita memoria dice, sepa que todo lo que ocurre es una función del proceso de elevación de las chispas que cayeron en el mundo del caos, el tohu. Ahora, cuando queda un elemento de desecho que no se separó de las chispas refinadas, este actúa como un veneno, matando a la persona durante un brote de plaga, metafóricamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se sana un dolor, lo que queda, el poquito que queda, va a actuar nuevamente como un veneno y va a tratar de aniquilar a esa persona emocionalmente. Luego explica, refinar la realidad implica eliminar el elemento del ego o la autoorientación de cualquier aspecto de la realidad con la que estamos trabajando. Cuando esto se hace de manera incompleta, es decir, cuando los motivos del individuo no son puros y por lo tanto permite que un elemento de interés propio permanezca en uso del mundo físico, esta mezcla de impurezas actúa para desviar el flujo divino que resulta de liberar las chispas de santidad inherentes al mundo físico. Si no es detenido o controlado de alguna manera, esta mala dirección de la energía divina da lugar a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la clipa persiste por el beneficio secundario que nos da. Por ejemplo, si una persona a través de la clipa consigue llamar la atención del otro, a través de la lástima, consigue que es tomado en cuenta, esa clipa tiene un beneficio para esa persona. Entonces, de eso, a eso se refiere el Ari cuando dice, por lo tanto, permite un elemento de interés propio permanezca en uso del mundo físico. La clipa permanece porque de alguna manera la clipa nos da un beneficio, mis amigos. Tenemos que decidir desprendernos de ese beneficio. Siempre cuando veamos algo negativo dentro de nosotros, tenemos que pensar que si está allí, si se repite y se permanece, es porque le encontramos algún beneficio a eh, a esa situación. Si no, ya la hubiésemos desterrado. Ahora,
La pregunta del millón es, ¿qué tiene que ver todo esto con el maaser, los bikurim y esa parte, el areitzu jalá, esa parte que separamos de la jalá? Estas son tres acciones que nos ayudan a desarrollar cualidades emocionales que nos ayudan a alcanzar semejanza con el Creador. Por lo tanto, al generar luz en el interior de las sefirot de Malhut, con nuestras acciones de otorgar, la luz toma fuerza como para pegarse a nosotros. Y es así como nos llena o como nos llegan las bendiciones. ¿Cómo es esto? ¿Acaso Dios hace pan? Sí, Dios hace pan. El sustento, la shefa, es llamado pan. Por lo tanto, el pan se trata de todo lo que producimos con nuestras manos, a través de lo cual nos llegan los ingresos. Los bikurim representan la elevación de los aspectos materiales de la vida hacia lo divino. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tres acciones tienen absolutamente relación con elevar el mundo material hacia el mundo espiritual. Según la Cábala, cada fruto ofrecido en el templo reflejaba la elevación de la Nefesh Behamit, el alma animal. Está ligada al cuerpo y los deseos mundanos. Al ofrecer los primeros frutos, los bikurim, el israelita reconocía que todo proviene de Dios y que su misión es sublimar la materialidad y conectarla con lo espiritual. Esto es una tarea mística central dentro de las actividades al servicio divino. De modo, mis amigos, que esto se trata de elevar el mundo material al espiritual, como ya les dije, dándole un propósito espiritual a la existencia material. Otra cosa importante de esta parashá son las 98 maldiciones que hay en esta porción, que muchas personas no comprenden porque esto es tan terrible en la Torá. De hecho, cuando se lee en la Torá, se lee a bajo volumen, muy rápido, que casi la dicción es muy escasa, ¿verdad? Y causa como salidez cuando se lee, cuando el Balcoré tiene que leer esas maldiciones. ¿Por qué 98? El número 98 corresponde a la suma de las letras de la palabra Sobel, que se escribe Samej, Baj, Bet y Lamed. Y esto quiere decir sufrimiento. Lo que indica que estas maldiciones, ¿verdad? Tienen un secreto que nos guarda la Torah, porque Dios nos va a poner a sufrir. Qué cosa tan extraña. No es el Dios amoroso del cual nos está hablando Moisés. Ahora fíjense, vamos a ver lo que hay en el versículo 15 del capítulo 27 y esto es el inicio de 12 maldiciones que no se las coloco todo porque con una sola podemos entender el profundo significado de esto. Dice así, no voy a decir la palabra, la voy a decir en hebreo, Arur, el que haga imagen esculpida o de fundición, aborrecida por Hashem, obra de manos de artífice y la ponga oculto. Y todo el pueblo responderá amén. Imagínense ustedes. No es suficiente con tirarnos esa palabrota que además tenemos que decir amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Arur tiene la particularidad que puede descomponerse en dos palabras. Arur puede decirse Rur Aleph, que quiere decir Dios corre o
el Aleph corre. Y ya saben que el Aleph es la representación de la unidad. Si el Aleph corre, quiere decir que hay una separación, hay un desdoblamiento, hay una división. Entonces, esto no debe decirse como Arur, debe decir Rur, A, el Aleph. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos separamos o cuando Dios se separa de nosotros? Se separa, ¿por qué? Porque hicimos imagen esculpida de fundición aborrecida por Hashem, por la idolatría. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Se nos corta toda la conexión metafísica, quedando bajo la suerte de la naturaleza. Y vean cómo lo refleja la Torá en el Deuteronomio 29:3. Dice: pero hasta el día de hoy, Hashem no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, no hay ningún tipo de conexión metafísica con los intelectos superiores y el corazón. Ya sabemos que los ojos significa la sabiduría y los oídos el entendimiento. Y el corazón es el aspecto emocional, el da'at. Entonces, mis amigos, eso quiere decir que quedamos a merced de la naturaleza y de las leyes de la naturaleza cuando, ¿qué quiere decir las leyes? Los astros, la ley de causa y efecto, etcétera. Cuando nosotros hacemos que Dios corra. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nosotros no tenemos ninguna conexión con los intelectos divinos, con las esferas superiores, cuando nos separamos de Dios, porque también Arur se escribe Rurá, y Rurá quiere decir, o sea, Rurá es la permutación de la palabra Arur, y quiere decir escupir, el fluir de la saliva, la baba, qué asco. Y así como nosotros huimos de alguien que escupe frente a nosotros, nos apartamos, nos da asco, Dios huye y se aleja porque nosotros le escupimos. Eso es lo que significa una maldición, mis amigos. En todo caso, esto que está en la Torá. Por eso es muy importante entender esta parte de la idolatría que es fundamental para nuestra adhesión al Creador. Fíjense que nos dice la Torá que el sufrimiento Sobel no es un castigo arbitrario, sino un mecanismo para devolver al alma a su verdadero propósito y su conexión con Dios. ¿Por qué? Porque es el sufrimiento lo que va a hacer cuestionarnos de dónde viene ese mal que nos está afligiendo. Desde esta perspectiva, entonces los castigos son oportunidades para la purificación y para la elevación espiritual. Y de hecho, es lo que le pasa a una persona cuando está en una enfermedad terminal, mis amigos. Yo viví todo el proceso con mi papá, que murió de cáncer, y él realmente vivió un proceso de purificación, de perdón. Se reconcilió con todo lo que dejaba en el mundo físico. Y me pareció supremamente importante ese proceso para su alma. Ahora, fíjense que esto se lee siempre antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque el día en el que estamos parados frente al Creador, tenemos interés de dejar todas eh, toda esta inclinación al mal, tenemos todo el interés de dejarlo atrás. Por eso leemos esta porción.
porque eso quiere decir que leerla es como si estuviéramos ya saliendo de ellas, como si nos estuviéramos purificando. Y por eso decimos amén. Fíjense que eh, la gente normalmente quiere subir al Sefer, porque cuando uno sube, tiene bendiciones. Pero en esta para allá, no, es todo lo contrario. Mientras menos gente suba, mientras la gente huye, básicamente. ¿Y qué quiere decir eso? Desde una perspectiva mística, estas bendiciones y maldiciones no son simplemente consecuencias externas, son manifestaciones de diferentes energías espirituales que se atraen o se repelen según nuestras acciones, mis hermanos. Y en Rosh Hashanah, como en cualquier juicio, cuando reconocemos nuestros errores, se evita todo el proceso terrible que conlleva el proceso legal. Se evita levantar el expediente, se evita buscar las pruebas, se evita llamar a los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que lee estas maldiciones más bien está teniendo un beneficio porque está diciendo, soy culpable de esto, soy culpable de aquello, soy culpable del otro, y el que lee las maldiciones ya no va a pasar a juicio en Rosh Hashanah. Le estoy hablando del Baal Coré, el que está leyendo la Torah en este mundo. ¿Por qué? Porque pasa directamente a la sentencia. Ya pasó ese trago amargo. Cosa que no quieren hacer mucho por la superstición, pero en el verdadero sentido de la cábala es así. Entonces, las maldiciones, mis amigos, son deseos que debemos restringir. Se trata del autocontrol que debemos ejercer sobre nuestro ego. Una cosa es estar dentro del ego y otra cosa es elevarse por encima del ego, reconocerlo y separarse de él, es decir, no identificarse con las carencias. Y en la parte final de la parashá vemos que Moshe renueva el pacto entre Dios e Israel nuevamente, subrayando que este pacto no solo abarca a los presentes, sino también a las generaciones futuras. Místicamente, esto se conecta con la noción de que el pacto no es solo un acuerdo en el tiempo, sino una realidad espiritual eterna. La Cábala enseña que el tiempo es cíclico y que el pacto se renueva constantemente en cada generación. Y esto es importante, mis amigos, porque fíjense que cuando nosotros leemos la entrega de la Torá, leemos que hay quienes rechazaron a la Torá y hay quienes la aceptaron. Eso quiere decir que nosotros cada año, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta porción, el pacto se renueva constantemente en cada generación. Nosotros cada año podemos aceptar a la Torah. Y es algo que pocas veces en el judaísmo se toma como una oportunidad de recibir a la gente que está errante dentro de este camino. Pero eso es una realidad. Cada israelita, cada persona que tiene a Israel por dentro, tiene el poder de despertar las energías del pacto en su propia vida y contribuir al destino espiritual colectivo del pueblo de Israel. Y esto también se despierta en Rosh Hashanah. Este pacto eterno contiene también la promesa mesiánica, que es el objetivo final del proceso de rectificación del mundo. La tierra prometida es un arquetipo místico del estado espiritual más elevado que un alma puede alcanzar. En la Cábala, Israel simboliza el lugar donde las energías divinas se manifiestan plenamente, por lo que la entrada a la tierra se compara con la realización del potencial espiritual máximo del individuo. La transición de Moisés y el pueblo de Israel hacia la tierra representa el viaje espiritual de cada alma en su búsqueda de su misión en el mundo.
Con esto concluimos la clase de hoy. Quiero saber si hay alguna pregunta.